Bueno, aquí estamos de vuelta después de haber visto Callejón sin salida y desde luego si hay alguien, que lo tenemos bien presente ahora mismo, que recuerde algún plano de una película de cine negro final, no ya voy a decir mejor, sino que tenga algo que ver con esto, que hable ahora o que calle para siempre, porque me parece que es la primera vez que hemos visto en esa escena final, cuando muere Dusty o Mike, realmente la sensación es que alguien que muere eche paracaídas, que va alejándose, es como la desaparición, como en fin, no sé, es una de las ideas más, por otro lado, como increíbles en aquel Hollywood, pero es de las más románticas y fascinantes que yo recuerdo en una película, no ya negra, sino en una película. Es algo asombroso cómo termina, aparece el final de Adiós a las armas, cuando está muriendo ella con Gary Cooper. Lo que pasa es que mientras allí eran las campanas cuando él se acercaba, aquí es como realmente el alma que se va desapareciendo, o ella que va, no sé, es algo. Ahora a ver qué dicen nuestros amigos. La película, como saben ustedes, es del año 1946, está estrenada en el año 47, y bueno, pues qué ocurría en aquella época que ya, bueno, ya va siendo lejana, estamos hablando de hace prácticamente medio siglo. Pues en el año 47, cuando se estrena Callejón sin salida, se estrena en Nueva York Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, dirigida por Elia Kazan. Estamos un poquito antes de que estalle, como decíamos al comenzar la película, como decía Javier Riollo, todo el problema de la caza de brujas. También se estrena en Broadway ese mismo año un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, con Marlon Brando y Jessica Tandy. No estaba mal el teatro entonces y los autores estaban en plena forma, Miller, Tennessee Williams. La productora teatral de esta obra es ni más ni menos que Irene Selnick, hija de Louis Mayer y divorciada ya del productor David O. Selnick, que es, como saben ustedes, el hombre que hizo Rebeca, Duela al sol, Lo que el viento se llevó y tantas películas, y que a título de anécdota yo les puedo decir que no se llamaba O. No tenía no cubría nada, sino que él pensó que David Selnick quedaba un poco corto, y en cambio si él ponía su nombre David O. Selnick, aquello tenía mayor personalidad. Este es el gran año, por otro lado, de Elia Kazan. Se presentan a los Oscars dos películas que tratan del antisemitismo, como La barrera invisible y Encrucijada de odios, de Dmitrik, pero bueno, es naturalmente todos los triunfos son para Elia Kazan. El premio al mejor actor es para Ronald Colman por Doble vida, una película que vamos a ver aquí próximamente, y también para Loretta Young por Un destino de mujer, de H.C. Potter. Kazan, por supuesto, recibe además el Oscar al mejor director. Y Vittorio De Sica también, con Limpiabotas, que logra el premio a la mejor película extranjera. Muere en Miami este año el gángster Alfonso Capone, conocido también como Scarface, y que curiosamente hay algo que no sabe muchas personas, es que cuando él estaba en la cárcel y vino todo aquel asunto terrible que marcó la sociedad americana del rapto del chico de Limber, él ofreció de su bolsillo $25.000 al que diera la primera pista para que se pudiera saber algo y llevar algún indicio de que fuera descubierto el tipo que le había raptado o que apareciera el niño. Como saben ustedes, aquello fue terrible, el niño apareció pero ya muerto. Fallece el fabricante de automóviles Henry Ford, 50.000 obreros se declaran en huelga en Bilbao, estamos en el año 47. Vasco Pratolini publica su novela Crónica de los amantes pobres, que después, años después, Carlo Lisani llevará al cine. En Carolina del Sur, Estados Unidos, un jurado de raza blanca absuelve a 28 acusados blancos del linchamiento de un ciudadano negro. Estamos en el año 47. Se establece un servicio aéreo de turismo entre Inglaterra y las Islas Canarias. Y se publica, por último, digamos, una novela que será mítica, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, que intentarán hacer muchísimos cineastas, empezando por el propio Luis Buñuel. Las dificultades de adaptar este guión eran enormes, lo intentaron infinidad de escritores, al final la hizo John Huston, y bueno, con división de opiniones, porque es una película muy difícil, aquel cónsul de Cuernavaca, esa pesadilla que vive, trasladarla al cine. Pero evidentemente yo creo que, sin vencernos de ningún tipo de patriotismo, si alguien lo podía haber llevado eso y nos hubiera realmente convulsionado, hubiera sido Luis Buñuel, que hubiera hecho una película asombrosa. Y nada, vamos a hablar ya de
callejón sin salida, de todas las llaves y circunstancias que hacen que esta película ahora tenga una modernidad asombrosa, en mi opinión, y que yo creo que mientras la estábamos viendo ahora una vez más, pues me parece que nos ha sorprendido en multitud de aspectos, ¿no? Hay algo de una puesta en escena tan, no sé, tan cotidiana, que parece también que estamos viendo una película del Godard, de la Nouvelle Vague, de las películas de Abu de Suf, porque hay eso del hotel está hecho de una manera tan asombrosa que oye todo tipo de estudios. Hay incluso un plano que a mí siempre me ha llamado la atención en esta película, que evidentemente es de puesta en escena, que cuando va a entrar la policía, él se pone el pijama y una de las camas donde estaba el cadáver de su amigo la alisa, pero luego cuando entra la policía, y para que no haya dudas, él pisa otra vez esa primera cama y se sienta y ya no hay ningún tipo de duda. Eso es de una modernidad en la puesta en escena, porque va directamente al público que está continuamente diciendo algo, ¿no? Por no hablar de esa escena de, no sé quién habéis citado de vosotros, cuando casualmente escucha por la radio de la policía eso, pero luego la secuencia, como él dice, en la nevera es prodigiosa, cuando se van abriendo cadáveres, eso es magnífico, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien, además que en realidad si piensas en las películas de Cromwell, cualquier película aislada de cosas de Cromwell tiene esa atención al detalle, ese realismo por las cosas, ese mantener las ambientaciones, las atmósferas, eso lo consigue los ambientes espléndidamente. Y aquí está perfecto en todo momento. Es decir, sobre todo, como ha dicho antes Javier, y hoy todos coincidimos en ello, que tiene un diálogo maravilloso. El cinismo y la forma que tiene de hablar Bogart, el personaje este maldito de Murdoch, con todo el mundo, es de un escepticismo absoluto, de un hombre de vuelta de todo. Eso se llama Rick, se llama Rick. Se llama Rick. Y ella Chandler. Coral Chandler. Es decir, que tiene esa sensación absoluta de que son cosas que hemos visto. No hay ningún escenario que no hayamos visto en otras películas. Es decir, ahí, digamos, en la película que culminaría todo el ciclo de cine negro, que sería Set de Mal, también puedes recordar que hay cosas parecidas. Pero es decir, que se ha creado un universo que es exclusivamente fílmico, que no tiene parangón con nada, pero que a su vez lo que sí tiene es una transposición muy, muy hermosa, además, de una novela que estaba hecha para vender en los kioscos generalmente y en la cual hay mucho talento. Bueno, ¿y qué me dices de la presentación de Elizabeth Scott, que son las piernas, el cigarrillo y la cara? Esa es antológica, eso es una presentación asombrosa. Eso, la verdad es que hay una cosa que es muy notable de Cromwell, que es que tenía, y yo creo que eso se nota en todas sus películas, una capacidad de improvisar muy grande, que en este caso le debió venir muy bien, porque las circunstancias de la película es que les dejaron para unos pocos días, o sea, es una película rodada en muy poco tiempo, les prestaron a Bogart, finalmente. Entonces Bogart, que podía elegir guión y podía elegir al director, eligió a Cromwell porque le había introducido en el teatro. Cuando era niño, Bogart iba con un grupo de amigos y estaba como de suplente en una obra de teatro, y le pasó lo que ocurre siempre en las películas de teatro, que una vez falló el y lo interpretó él. Entonces parece que, dice Cromwell en el libro que graciosamente que nunca se había peleado con Bogart. y entonces pues que le eligió a él más que nada por curiosidad. Y entonces pues hacen la película y se encuentran con que no tienen guión realmente y que tienen que improvisar sobre la marcha, que tenían mucho material, dice que tenían material por ahí a mano, pero que tuvieron que apañarse un poco con él improvisando sobre la marcha. Yo creo que ahí recogieron la tradición de improvisación de los personajes de las películas de la Warner, que es una cosa que se ve mucho, se ve en todas las películas de Errol Flynn, por ejemplo, hasta en Murieron con otras puestas, que es un tipo que improvisa sobre la marcha trucos picarescos, y que lo acaba teniendo hasta el año 59, que es una película muy Warner, el Lace Diamond de Bud Boetticher, con el personaje Ray Danton, que también hace esas astucias improvisaciones, y que lo vemos aquí, que se nota que es una cosa, improvisa el personaje, y que seguramente lo improvisaron ellos en el guión, esta cosa de cómo librarse, que ves que te van a hacer el truco de llamar a la policía y que la pillen con un cadáver al lado, y entonces se deshace el cadáver, lo mete con la ropa sucia, pregunta cuándo van a venir a recoger lo de la lavandería y todo ese tipo de historias,
y se deshace del cadáver con una habilidad y una rapidez enorme y consigue engañar a los policías que Bien, pues mande al Y chico. además hace avanzar mucho la acción continuamente. Hay muchas llamadas de teléfono en la película, continuamente. Y sobre todo, tú citabas el halcón maltés. Hay momentos en el hall del hotel que recuerda, por ejemplo, al halcón maltés, el tipo leyendo el periódico, cómo le hace llamar al policía, cómo él se va con la chica, ya ha metido el cadáver. Es una cosa de un ritmo, sobre todo yo diría que los primeros 25 minutos son de una potencia narrativa y de edición en el montaje asombrosa. Me recuerda a mí hasta La marcha del tiempo del Kane, porque es viene el avión, bajan del avión, lo cogen, llevan al tren, los meten en el tren, el tipo aquel huye, él va corriendo por las vías, y todo eso contado en una iglesia impresionista, con la cara de él oculta, aquel señor que ya no sabe si es que está hablando con Dios, porque está confesión. Parece que se está confesando. Sí, claro. Parece que se está confesando. Una iglesia católica lo primero que le dice que él no es católico. Sí. No, pues tú decías que él no es católico. No, pues tú decías que era absolutamente moderna. Es verdad, pero tiene la modernidad de ser un clásico casi perfecto en el resumen de casi todos los materiales que ha usado el cine negro. Y usarlos casi todos bien. A mí me va sorprendiendo cuando cuenta Miguel Mardatos de lo rápido que se rodó y de que Bogart casi lo hizo por amistad con Cromwell, todavía me hace más meritoria la película. Y hablabas al principio del final, de ese final poético, extraño, con un guiño que tiene que ver, es una constante en toda la película. Hay un guiño al amor y al amor fatal y a dos tipos de amor, ¿no? Los dos amigos representan dos tipos de amor. El que cae fatalmente en el amor y el que sabe que está con una mujer peligrosa y no le importa que es el amigo. El amigo dice una cosa estupenda, dice: tenía una profunda voz y muy mala gramática. Y qué mala su gramática al principio. Ya le arreglaría yo la gramática. Y Bogart siempre está presumiendo de que a las mujeres son iguales, sobre todo cuando se bañan, son todas iguales, que porque cae enamorado de esa mujer así. Y nos enseña al final una mujer que una de sus bellezas es esa cabellera estupenda que usa. Algunas veces hace una broma: suéltate el pelo, yo también me lo puedo soltar. Siempre están haciendo esas bromas cuando van en el coche hacia la playa. Y nos la enseña sin pelo al final. Nos la enseña casi como una Juana de Arco que reclama al que un poco antes ha querido matar, al que ha traicionado. Entonces eso siempre tiene algo de modernidad. En el concepto además de la misoginia, que quizá ahora asusta mucho a lo mejor a grupos feministas, pero que era algo característico. Es una misoginia demoledora. Demoledora, absolutamente, sin disimulo. Sí. Es un poco, parece que Bogart se está interpretando a sí mismo en su... Las mujeres tendrían que ser como cápsulas. Más exagerado expresión, en su más exagerada expresión. Está haciendo una especie de catecismo de la misoginia, casi no hay una frase. Sin embargo, cae atrapado. Y se va dando cuenta cómo cae atrapado, no se fía de la mujer le ofrece la huida, que es algo muy propio, siempre la situación donde podemos huir, y él no quiere huir, quiere limpiar el pasado de esa mujer a la que quiere primero desde el imaginario, porque su amigo la quería, y luego porque cuando canta esa canción y como la canta, ya siente que no se puede escapar de ahí. No está mal la canción. Es una canción muy breve. Ahora, ¿cómo utiliza? Eso es un director... O sea, Cromwell junto con, a lo mejor media docena, ¿no? Pero si dices que es un director de estudio, dice eso es, que es un director de cinematográfico, de estudio. Cuando él se encuentra el decorado del nightclub, es prodigiosa esa panorámica donde va mostrando todo el ambiente, la barra, la gente bailando, la orquesta. Es una cosa impresionante como él va hacia la barra cuando dice: no quiero mesa, sí quiero mesa. Y luego esos héroes de guerra que se llaman bombas de napalm en su casa, es asombroso, ¿no? O sea, esas bombas que se han utilizado contra los japoneses y que las tienen como un armamento. O sea, quizá, como dice Miguel, al tener ese dato del guión que se va construyendo, hay el propio Bogart tenía que haberle dicho eso. Pues ahora con Hawks hemos hecho esto. Vamos a casa de los tipos estos. ¿Quién va a salir el primero? A ese le pegan el tiro. Eso es muy hawksiano. Claro, solo hay en 100 películas de Hawks. Claro, vamos a hacer esto. Hay el truco de la puerta y el que va a salir primero, y que el que sale primero no es el que esperan que salga primero. Además, ¿no? Pero por otra parte es todo, porque, por ejemplo, la escena hacia el final, hay una frase maravillosa cuando ya él es consciente de que ese amor no tiene solución. Cuando le va, antes de que ella le dispare, que será también una reminiscencia para quemarlo de perdición de Billy Wilder, también en una situación similar,
Pero es que dice esa frase Si un día maravillosa, me dice, tomas rencor y si porque algún día me dejé sin tomas tapar el rencor tubo porque del dejé sin poner la tapa del dentífrico, ese tipo de frases son Sobre lapidarias, pero todo- maravillosas. Sobre todo el que está enamorado como le galcó Maltés. Sí. Y Es que la situación la que quiere- entrega a María Astor sabiendo que dice, esa entrega es la su parte amor. mala, trataré de... No, lo que pasa es que es una revisión del halcón maltés porque la sigue queriendo. Y entonces ahí sí que hay un elemento totalmente romántico en el final que la sigue llamando Mike, que es un momento muy maravilloso Maggie, cuando te le pone presento a su nombre, su apodo Mike. personal ¿Qué y la tal, llama Mike y ella tiene una gratitud Muy enorme en bien. ese instante, ¿no? Hay un elemento... Salvo al final la llamó otra vez Dusty. Se ha vuelto... Antes de decirle que ha perdido, ya no la llama Mike. Cuando van en el coche la dice Dusty otra vez. Utiliza el nombre del otro, como diciendo, esto ha terminado. Lo que pasa que ella... Y de ahí la modernidad. Ella está normal enamorada de él dormir de este también. modo Si durante no, ¿cómo le va a 36 dejar horas dormir seguidas? 36 Claro, horas? No, es evidente Claro. es evidente que esa mujer que ha tenido mucho, que ha tenido una 36 serie de horas. hombres, el único hombre que al final se ha enamorado de verdad, está Es claro el único que se salva, es Bogart. porque ella, el estar con ella implica la muerte. Implica la El millonario muerte. muere, Todos su mueren amigo muere, menos Bogart. el marido muere, claro. Ese es el amor fu también de los surrealistas que estaban entonces en auge, ¿no? Es algo así, porque ella, hay una declaración de ella de qué es para ella el amor de verdad. Fui chica de conjunto en Texas, sido vendedora de pobre, se cigarrillos. había hecho cabaretera, En tenía, un en fin, inmundo todo el cabaret. catálogo ese Y luego de la mujer que se hace a sí misma y la mujer que tiene que defenderse Y cuando contra el tu mundo y madre contra los llegó a mí, hombres. creí que- Consigue un hombre rico Pero el dinero y el hombre tampoco rico era la la engaña respuesta por de las quedarse con cosas, ella, ¿ves? absolutamente entregado a ella. Un intelectual joven, guapo, también entregado a ella y ella no había encontrado el amor. Y lo encuentra a primera vista, lo encuentra como el amor fu, lo encuentra en alguien que en principio pues, parece duro y desagradable, que sabe demasiadas cosas de ella que quizá ella debería ocultar y encima la trata con esa brutalidad, con esa separación del hombre y enfrente a la mujer como uso y el hombre es el que va dominando la situación, el que va marcando la situación. Claro. Todo es verbalización de lo que se desea, no la realidad. Que es fantástica la frase que le dice, olvidé Porque es decirte decirle que no suelo que confiar en desconfío de todo el y mundo, menos aún en especialmente de las las mujeres. mujeres. Que es una frase Es muy bonito. Y la voz en off cuando dice, quise Quería bailar con tenerla ella, entre mis tener su brazos mano antes. puesta Su sobre la mano espina de dorsal, oro, una espina dorsal para saber quería cuándo comprobar dijera si que había se muerto metía, Johnny, cómo iba a hasta cómo lo reaccionar. hacía, Sí, sí, eso es fantástico. tremendo. Sí. Eso es una verdadera maravilla, pero lo que está claro es que ella tiene también muchos puntos de contacto con la chica aquella Kate de Retorno al Pasado. Claro, es Que no se sabe tampoco lo que quiere, ni lo que va buscando, porque también ahí parece que está enamorada de Michun en Retorno al Pasado, pero luego no. Entonces esa especie de No, esa ambigüedad la Viuda tiene- negra. Esa ambigüedad es lo que le da modernidad a la película. Ella yo creo que hay un momento que se sabe que tiene dinero, ha heredado dinero de su primer marido rico, y ella lo que quiere es vivir un amor de verdad que nunca ha vivido. Está dispuesta a dejar todo, a huir, parece que a México o a algún sitio lejano, a empezar una nueva vida, incluso a renunciar a su dinero. Pero Es es un que acto los taxis casi son insólito. Dice, empecemos con tus taxis, yo dejo mi dinero, que Me yo quiero gustaría empezar de cero empezar sin contigo. problemas Como si hubiera encontrado por primera vez eso tan difícil que es el amor. Hay una cosa maravillosa, que como ese dinero es de los dos, por lo menos de su verdadero marido, y no debe haber problemas con el fisco, se lo devuelve perdiendo dinero en la ruleta. Así. Es una forma de irle pasando el dinero que ha heredado, que eso es lo que es, todos los detalles que se ve. Perdía Pero mucho y rápidamente. esa línea de diálogo cuando le dice Madre, a voy a llamar al doctor. la criada, Es normal dormir de debe este modo ocurrir durante algo, lleva 36 36 horas durmiendo. Él ahí es donde se ha entregado ya definitivamente, equivoco porque le contigo dice, haz esta vez. conmigo lo que quieras, y que sí Soy se un tumba hombre muerto. a dormir y dice, si esto No ya, te equivocas conmigo, Rip. Seré tu mujer. si Seré después de cualquier esto cosa que tú ocurre desees. algo que yo ya no Iremos a entienda, otro yo lugar del aquí ya mundo. he tirado la toalla. ¿Cómo Empezaremos una él, vida. por tratar, con esa honestidad que tienen siempre todos estos héroes o antihéroes del cine negro, de llegar a descubrir exactamente la verdad, si él se va con ella probablemente no hubiera ocurrido prácticamente nada. Nadie habla de bigamia en esta película, curiosamente, no se utiliza la palabra, aunque está clarísimo, ¿no? Es bigamia absoluta, ¿no? Cuando está con el chico de Yale, que es su amigo, ya está casada, pero pero está casada con el primero también. Es una cosa asombrosa. Con el chico de Yale es otra historia que luego el cine americano tomará in extenso. Que Garson Kanin, que es nacida ayer. Esa historia nacida ayer. Bueno, y muy importante lo que tú señalabas, que es la guerra. La guerra primero como territorio de huida. Solo 5 semanas antes El de enamorado estar con que el nombre cree de que ha cometido un asesinato por Stuart amor, Chandler, el sitio para opulento refugiarse en la consejero de guerra, Estado. es considerado un héroe,
es un hombre que va a recibir una medalla, y cuando ve que ahí va a tener que escaparse, qué bonita esa escapada del tren, cuando él se da cuenta que bueno, pues se va a descubrir su verdadera personalidad y esa huida, y cuando Bogart se da cuenta que su amigo le ha ocultado algo. Es excelente como está rodado, ¿no? Es que es una cosa que es fantástica, es como llena de elementos que ahora vista con toda la experiencia y todas las películas que han hecho después, resulta casi todos los elementos sumamente convencionales, sin embargo la película consigue ser continuamente sorprendente. Y es más, tiene un momento cuando acaba el flashback, digamos, y reenlaza con el presente, y de repente la película reempieza otra vez en un rumbo totalmente imprevisible, y el final ya es totalmente sorprendente, que es una cosa, conseguir mantener eso, y sobre una historia que la estás prácticamente improvisando sobre la marcha, es lo que me parece en el fondo más notable. Porque puedes decir, hay agujeros, hay cosas de ese tipo, hombre, es un poco impresionante cómo sabe ella, en el fondo, si lo piensas un poco, está delatándose y él no se da cuenta. Cuando ella le llama a la habitación del hotel, que le despierta el teléfono, cuando está con el cadáver al lado, si le llama allí es porque sabe que está allí. Luego ella está en el ajo, en algún sentido. Como el truco también del olor del jazmín, todas estas historias, ¿no? Que él tiene esa sensación, tiene esa sospecha y tiene todo el rato la esta, y ya has llegado a creerte que no, que es verdad la explicación que le da ella, que el jazmín es en esa zona del país y tal, y de repente viene el Morris Karnowski y le destroza toda la historia, ¿no? Y ese tipo de cosas está logrado con un impacto emocional muy fuerte, porque lo que sí que crees es que están enamorados, y no es la historia simplemente de una fascinación erótica, y hay un momento en el que tienen una especie de compañerismo que han creado con las bromas del Mike y todas esas cosas, el juego del Jerónimo, de los paracaidistas, el meterlo un poco digamos en la cofradía masculina de los compañeros de guerra. Por todo esto, el móvil inicial del asunto es la fidelidad al amigo al que quiere primero encontrar, y luego cuando descubre que está freído. Hay canto de amistad ahí también, porque cuando ya sabe que la otra le ha engañado, sabe que su amor ha sido burlado, dice, no, parece que la quiere todavía, o que la desea, que va a ser difícil olvidarla, pero que lo conseguirá. Dice, pero le quería más a él. Quería más a su amigo. Parece que en la guerra se han unido muchas cosas, y eso es muy importante, yo creo, también en la película. La decepción, hay una cosa que de la vuelta. En el diálogo en inglés lo que dice exactamente es, pero me gustaba más él. Es curioso. Bueno, porque se parece un poco. Sí, pero lo dice, no, es que entre querer y tal, lo que dice es que le gustaba más como persona, o sea, que le parecía en el fondo más decente. Y lo que pasa es que está, a pesar de ello, enamorado completamente de ella. Y eso es un elemento que, curiosamente, si te acuerdas de otra película que hemos dado de Cromwell en este programa, que era de una fascinación absoluta por una mujer absolutamente fatal, de Leslie Howard, que era un personaje muy débil y muy masoquista, y en cambio Bogart no tiene ningún elemento masoquista, no tiene el más mínimo. Pero pese a todas esas resistencias, pese a esa misoginia, pese a esa desconfianza, pese a que te dan a entender que es un tipo que ha hecho operaciones en la retaguardia enemiga, y que era prácticamente un paracaidista, pero un paracaidista de los servicios especiales, de un espía y cosas de ese tipo, y lo cual explica ciertas habilidades y ciertas técnicas suyas que pueden parecer sorprendentes en un señor que simplemente quiere montar una compañía de taxis. Sin embargo, pese a eso, se deja envolver y se deja incluso engañar, porque hay un momento en el que vuelve, después de todas sus desconfianzas, se deja atrapar, especialmente cuando ella hace la jugada magistral de estar dispuesta a llamar a la policía, delatarse, y él corta esa llamada, que es un momento también espléndido, ¿no? Luego hay un momento que para mí es de los más bonitos, que es la historia del policía de tráfico cuando le detiene por exceso de velocidad, y toda la historia que él se inventa, la historia de que se acaba de declarar y proponerle que se casen, y entonces ahí para mí quizás es el momento que más me gusta de la película, el gesto que hace Humphrey Bogart cuando ella comenta, pues no le pareció nada extraño, se lo creyó totalmente, le pareció una cosa muy creíble, y entonces ahí tiene una especie de gesto como diciendo, realmente me estoy dejando atrapar, ¿no? Y yo creo que hay un elemento en la película que, siendo muy trágica en un cierto sentido, tiene también un elemento de humor y de comedia mantenido todo el rato, y tiene esa mezcla de aceleración del ritmo y de una cierta
languidez sureña, porque una cosa que tiene muy bien creado es esa especie de ambiente que hay. Tú antes decías que el Gulf City no existe, claro. Yo tengo la sensación de que es un trasunto de Nueva Orleans por las alusiones que hay a San Luis. Él lo dice, ¿no? Dice, Era nunca en había oído una hablar de ciudad esa que nunca ciudad, había dice el oído, personaje, ¿no? Gulf City. Pero que hay un elemento también de música de jazz en el ambiente y cosas de ese género que te da muy la sensación de que esto es algo así como Nueva Orleans. A lo mejor ahora podría ser Miami Él también, echa la ¿no? culpa a la música explícitamente. Él dice, nunca debía haber escuchado cantar esa fue canción. dejarte cantar aquella Dice canción. que el momento álgido donde él se da cuenta que le está pasando algo que no controlaba era cuando lo oye cantar esa canción, Bueno, con esa voz. Y esa canción tiene un elemento más original todavía, que se la canta prácticamente a él sentada en la mesa inicialmente, y solo casi al final es cuando se levanta y actúa como, digamos, en escena, porque la verdad es que es una canción casi cantada para él, y yo diría que para seducirle completamente, ¿no? Porque además con la letra que tiene es totalmente tremendo en ese Es sentido. una canción, bueno, pero maravillosa, y cómo está rodada la canción, como tú dices. Esto es como si estuvieran hablando y le está manifestando sus sentimientos, ¿no? Es que toda esa parte del club a mí me parece maravillosa, el nightclub. El personaje, el dueño del nightclub, Martinelli, ese es un personaje, es que prácticamente vive en el club, no sale, no tiene contacto con la ciudad, solo es el club, está como en una red. Es muy también como el George McCready de Hilda, ¿no? Que es Su un mundo, tipo encerrado. desde ese mundo dirigen todo, de no ¿no? tentar Desde mi suerte. ese despacho que tiene arriba, como lo tenían en Hilda, esa caja de caudales, ese cuadro, ese es el mundo, es un mundo de tipos a los que sádicos. Con ese sádico que tiene de nombre alemán. Pero y también de poderosos, porque es el centro del poder de la ciudad. Ahí se mueve todo. O sea, Pero el el hecho juego de- está prohibido, pero van a jugar. Él tiene otra casa aparte, que es la casa de un poderoso. Él ha hecho poder con lo sucio. El hecho de la guerra todavía está muy presente en dos cosas, y me doy cuenta que todos aquellos que pertenecen a Lampa tienen nombre italiano, y el otro tiene un nombre alemán, el Kraus. Y todavía recuerda que que ha habido una lucha muy reciente con una determinada parte de Europa. Es decir, que en eso está muy... Y luego otra cosa que tiene, que es fantástica, es la creación de una cantidad de personajes secundarios absolutamente maravillosos, como el de Wallace Ford, el viejo descerrajador de cajas fuertes, que es un personaje estupendo, el personaje del policía, el detective Kincaid, que aparece casi milagrosamente en varias ocasiones y que le sirve, por ejemplo, para más apurado de la película. Y el camarero. y el camarero, que es un personaje Luis también es absolutamente espléndido. fantástico, con esa situación tan rara y tan cerrada, en que otro le advierte que le van a narcotizar, pero tiene que tomarse el narcótico porque si no le delata. Y a pesar de ello no le sirve para nada, ¿no? Esos ginfis enormes y decir, que es un- maravillosos, como sirven esos ginfis tan Había hecho mencionar eso yo espectaculares. sobre la fidelidad en este hombre, y es una fidelidad siempre entre hombres. Bueno, eso es muy Bogart. Pues Siempre recuerda entre hombres, Cayo sí. Largo, Sí. él es el sargento o el capitán que vuelve porque le han dado al chico este que ha muerto tal, y va a llevarles la medalla al padre, que están en el hotel tomado por los gángsters. Es muy de Bogart. El esa- tema además de la medalla también está aquí, o sea Claro. que es un elemento que es curioso, pero es una película que está como muy en el centro y tiene elementos de las anteriores y de las siguientes. Sí, de las Es como siguientes, una sí. película, si quisiéramos representar el cine negro, Que corrupta. Sí, sí. Aunque eso sí se da por hecho. No será corrupto, porque ese sería el elemento. Es decir, podrían haberse deshecho de este personaje mediante una connivencia entre los poderes fácticos y el director de ese casino, que es ilegal, pero que sabe que produce muy buenos rendimientos para la ciudad. Pero eso no se da. Aquí cada uno juega sus cartas en una... Lo que pasa que lo que sí es bonito, que decía yo de la Dame Shanghái, es que ese mismo triángulo de mujer, digamos, de origen pobre, casada con un millonario, enamorada de un tercero, todas estas cosas
son continuos. Bueno, y sea, claro, será en Perdición de Wilder, será en todo. Es decir, esa circunstancia de la mujer que trata de llegar arriba y que entra en un mundo de hombres donde los hombres mantienen otro código de conducta en general, o son traidores o tal, pero o mantienen la amistad a fondo y mantienen una integridad. Es el O'Hara de la Dama de Shanghái. También le pasa igual. Tiene una estética quizás más moderna, el tipo de mujer, ¿no? Sí. Que es más cercana a lo que representaba Lauren Bacall. Sí, es el elemento menos rotunda cierto que parecido Rita con Hayworth, menos rotunda que otras, pero tiene esa cosa un poco de androginia seductora, ¿no? Tiene androginia con poderes. Sí, sí, ese elemento, digamos, de inventón pronunciado, pómulos bien marcados y la voz ronca. Luego hay algo que es Luego hay algo que es incuestionable, y es Bogart en plano medio hablando deprisa, eso es el cine negro. Es Bogart en plano general moviéndose, diciendo cosas, es el cine negro. Atravesando el hall de un hotel, sentado en un coche, conduciendo, o él al lado. Hay momentos que son muy parecidos también al Sueño Eterno, todos los dobles sentidos que se están diciendo el personaje de Lauren Bacall y él, es prácticamente las mismas cosas. Y luego decía yo antes la presencia del fuego. Su amigo muere prácticamente calcinado, él vive abrasado en esa historia de amor. Tiran las bombas de napalm y la gente muere abrasado. Kraus que se tiene que tirar por la ventana. Que se tiene que tirar por la ventana, que es un plano precioso el de él cuando se tira. Hay una presencia, pues eso, de la cosa tórrida de la historia de amor. Eso que tú decías es muy bonito, lo de la visión de una playa donde está la vida, ha vuelto a comenzar el país otra vez, a desperezarse, la gente se baña, juega a la pelota y ellos están con un problema como muy de los años 90, ¿no? Mientras que ha quedado, no sé, la sociedad americana está como un poco parada, que es cuando él dice, los niños siguen igual, las casas con tejados, mientras van a surgir una serie de problemas nuevos de comunicación entre las personas, un mundo incluso paranoico empieza a aparecer ya, ¿no? Y eso está dado en la película. La velocidad de la vida es la velocidad que lleva la película de arranque. Todas esas son unas cosas que son a lo mejor muy difíciles de definir o de aprender, pero que eso es lo que le da la modernidad absoluta. Y hay ¿no? ese elemento que es curioso, pero que es definitorio del cine negro, que al mismo tiempo es un mundo cerrado en sí mismo, totalmente abstracto, con sus reglas propias y profundamente onírico, y al mismo tiempo es un testimonio de la realidad de una manera totalmente indirecta, con la presencia, pues no solo de la corrupción y de los negocios sucios y de la AMPA organizada y el crimen, sino en este momento, por el momento que está hecha la película, de la presencia de la desmovilización, o sea, un poco el problema que puedes tener de los mejores años de nuestra vida y todo este tipo de cuestiones, que lo hay también en Somewhere in the Night de Mankiewicz, que es una película oscura de Mankiewicz, pero que está muy bien, también muy pesadillesca y parecida en algún sentido a esta, con lo que ahí había un problema de... El problema que trae siempre una medalla, que te reías tú, como era aquella Bad Day in Black Rock. Bad Day of Black Rock, sí, Conspiración del Silencio. Ahí llega Spencer Tracy con un tipo negro a un pueblo y siempre hay problemas, cuando vas, y siempre negro, El elemento de la medalla desencadena graves problemas. Cronenberg yo creo que ya había hecho otra película, no me acuerdo cuál era, que los hombres estaban en la guerra y las mujeres estaban... Since you went away. Exactamente. Desde que te fuiste. Estaban viviendo, pues eso, el desgarro que produce en la sociedad en los años 40 americanos, el tener a los hombres en el frente y tener que mantener un poco la vida familiar o la defensa contra los enemigos exteriores. Y eso está aquí marcado de una manera bastante singular. Cromwell tenía ese aspecto romántico muy interesante, que sabes que él deja la Paramount porque le quitaron de las manos Adiós a las armas con Gary Cooper, y ese momento fue su ruptura con Paramount, porque estaba decidido a hacerla, tenía verdadero interés en hacer esa película. Y tiene la película esta de Enchanted Cottage, que es una de las películas más románticas que he visto en la vida, y justo después de esa película otra película que tiene muy mala fama, que es Night Song, esta película con Merlo Verón y Dan Andrews, de un pianista ciego, que a mí me parece una película absolutamente fantástica también. Bueno, y tú ves, por ejemplo, cine negro rarísimo, que es asombroso, El prisionero de Zenda, y luego el remake que se hizo, lo hizo Richard Thorpe, es exacto, pero es el plano a plano, han copiado la planificación de John Cromwell, que además lo que sí está, yo creo que fuera de toda duda, es que debía ser muy buen director de actores.
todas sus películas los actores están espléndidos, espléndidos. Aquí Bogart yo creo que está de los mejores trabajos, porque está relajado, además se le ve como muy... Se nota que está muy relajado. Muy relajado. Es que debe estar relajado en la vida. Él había tenido ya sus grandes éxitos, él era ya el actor de Casablanca, uno de los mejores pagados de Hollywood. Acababa de casarse con... Estamos recordando antes que hacía muchas películas en ese tiempo. Hacía 3 o 4 películas al año, 2 o 3 películas. Hacía muchas películas. Estaba a punto de empezar ya a elegir un poco más. No a elegir, sino a trabajar un poco menos, quizá, ¿no? Porque él estaba feliz, estaba en el momento más feliz con Loren Bacall. Casablanca, había hecho Tener y no tener. Sueño eterno. Y aquí está como si él llevara la batuta. De alguna manera, como diciendo, yo le dijo al director y tal, pero vamos a hacer esto, dejarme, yo sé cómo va esto. De conspiración entre ellos. Y es la actitud que él tenía luego cuando se hizo productor, que aquí todavía no era productor, pero tenía el control, y luego cuando hace las películas con Nicolas Ray, por ejemplo, con su productora, y esto, que tenía un lado de complicidad y de apoyo al director. Yo creo que ahí, claro, es fundamental, porque si tienes eso y tienes a alguien con capacidad suficiente para improvisar y con... experiencia de argumentos que ya he hecho, porque tenía ya un montón de películas a sus espaldas, como para, de las películas que has hecho antes, recuperar un detalle de una, un detalle de otra, e improvisar rápidamente. Pero fíjate que es curioso que en el año que se estrena esta película sale El tranvía llamado Deseo, además en Nueva Orleans. Bueno, el tejido de esta película es por lo menos tan complicado como el del tranvía llamado Deseo, entre las relaciones entre los hombres y las mujeres y los hombres. Se dicen cosas como más audaces aquí que en el tranvía llamado Deseo. Estamos hablando no de una Blanche d'Ivoire, sino de otra señora que está con 3 señores, casada 2 veces, con bigamia. Es decir, que es un mundo mucho más tortuoso que el del propio Tennessee Williams. En una película rodada en Hollywood que se veía en los cines como si fuera una película como de policías o una película negra. Que eso es la grandeza del cine negro. Yo creo que es la ambigüedad total, donde tú no sabes exactamente esos 2 guionistas o el autor del argumento lo que estaban poniendo de sí mismo en una película y lo que estaban aportando para todo ese tejido. A mí lo que más me choca, esa sombra del cine en negro. el sentido de libertad es que le dejaran salirse con la suya y acabar la película así, porque realmente, primero, la película acaba fatal en términos de happy ending, pues acaba fatal. Pero por otra parte, sin embargo, sin renunciar a la historia de amor. Es decir, que no es tampoco el paliar el unhappy ending con el castigo moral de la culpable, sino que al contrario, es un elemento trágico el que muera y sigue enamorado de ella en el último momento. Te saca a la actriz prácticamente calva, cosa que no se ha hecho prácticamente nunca. Y luego al final, el punto de ese final, que es insólito, del paracaídas visto casi desde el punto de vista de Dios, cayendo para allí, abierto completamente, que es una imagen poética surrealista casi. Y bueno, pues te la podría sacar Fuller a lo mejor, que era un loco, pero que normalmente el cine americano no te hace este tipo de cosas, y menos para la imagen final de una película. Y con la clave esta de decirle lo del Jerónimo, vamos, es una cosa que... Hay otra película donde dicen Jerónimo. Sí, solo hay en varias, porque era lo que hacen los paracaidistas cuando se lanzan. O sea, en una comedia, ¿no? Siempre se dice Jerónimo, broma. Sí. Siempre se están... Además, lo que es cierto que, por ejemplo, en la profesión última que él ha tenido, la de paracaidista, es el leitmotiv de casi todas las cosas que él hace, refiere o concuerda en sus mensajes, siempre está haciendo una exposición completa. Sí, al salto, al peligro del salto. El salto, el riesgo, el lanzarte al vacío. Cómo se arriesga en el amor, o en cómo se arriesga en el juego, cómo se arriesga. Siempre hace un paralelismo con... Por eso es el plano final también así, ¿no? El plano final, que no es una película escéptica, es una película cuando entra a la iglesia enseguida dice no eres católico, dice no soy católico, y aunque hay esa especie de confesión de hombre en sombras que está diciéndole algo a un cura que no es cura, que es un castrense que no parece cura, es capitán y ha sido compañero de guerra. Es una película, es verdad que eso metafórico final nos lleva más a la reivindicación del peligro que a pensar en algo más profundo, sino es siempre jugársela. Como si él hubiera vivido una aventura, viene magullado, destrozado de la paliza, y es como si él en esa sombra es el infierno, y del otro lado ahí busca una claridad, como una confesión ante alguien,
para que le diga esto es lo que está ocurriendo y yo quiero algo, como una extraña absolución. Y de repente él se va. Y como dice Miguel, la película hace así y coge otro cambio de marcha. Y entonces va por otro lado la película. Pero luego lo retoman en el plano final. Incluso en la secuencia final, cuando él va a verla a ella y ella está sobre la cama, está iluminada, hay una especie de apoteosis de blancos. Ahí está todo, con unos blancos cegadores, la sábana, la almohada, todo está, el encuadre es una cosa de unos blancos dreyerianos. Es una cosa tremenda. Y eso, boom, ella entonces cierra los ojos y es como si lo viéramos físicamente. Y le dice la a imagen de Marisol, Buñuel. no te resistas. Sí. Déjate. Hay algo, fíjate, hay algo de Buñuel también en la película que me lo recordó cuando la volví a ver ayer, e incluso en cómo trata a la mujer, en lo del amor fatal otra vez, que es algo que la ha obsesionado a Buñuel, el amor que no se puede, que no tiene remedio, que caes en él sabiendo que caes en todos los peligros y que tiene al lado la llama, el infierno, el peligro, el riesgo y no importa. Vas a él. Me tiene un lado Cumbres Borrascosas bastante notable. Sí. Cumbres Borrascosas que... Y hay Bueno, esa especie de narrativa como muy directa que tiene